Todos hemos discutido en un momento determinado, o en más de uno. Tener una discusión cuando algo no está claro, cuando algo nos ha sentado mal o cuando a la otra persona le ha sentado mal, es lo más normal del mundo. Estas discusiones nos ayudan a clarificar aspectos que no han quedado claros, a explicitar cosas que nosotros o que la otra persona quiere mejorar y a fin de cuentas a llegar a un consenso. Muchas veces estas situaciones se nos pueden ir de las manos y o bien no estar receptivos, o bien que la otra persona no lo esté, o irritarnos de tal modo que se convierta en una situación volátil. Y no hace falta que nadie sea narcisista para que pasen estas cosas. Todos queremos defender nuestro punto de vista, nuestro razonamiento, y a veces no lo hacemos de la mejor manera. Otras veces nos encontramos más abiertos a las peticiones o demandas de los demás. Todo va a depender de la situación en concreto, de nuestro estilo de personalidad, de nuestro estilo comunicativo, ya sabes, pasivo, asertivo o agresivo, etc. Pero ¿qué pasa cuando estamos metidos de lleno en una situación de abuso narcisista? ¿Qué pasa cuando la otra persona tiene fuertes tendencias narcisistas? ¿Cómo suelen comportarse en una discusión? En este vídeo vamos a ver 7 cosas que los narcisistas dicen o hacen en las discusiones. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Antes de empezar tienes que saber que las personas que tienen grandes tendencias narcisistas van a intentar ganar todas las discusiones. Da igual de lo que estéis hablando, él o ella tiene que quedar por encima, como el aceite. Y es que estos rasgos narcisistas van a influir mucho en su comportamiento, dándole como una pátina de barniz a todo lo que tenga que ver con sus conductas. En este sentido es normal encontrar que ellos siempre quieran quedar por encima y ganar todas las discusiones. Esto tiene que ver con la incapacidad de asumir responsabilidades que le va a facilitar a su vez mantener su ego intacto. Es decir, para proteger su ego ellos nunca pueden hacer nada mal, y partiendo de esta base entenderás que todas las discusiones con ellos serán espacios estériles en los cuales siempre habrá un elefante en la habitación del cual nunca podréis hablar. Esto hace sentir a la persona no narcisista totalmente irritado, confundido y frustrado, porque cada vez que se discute con él o con ella es como que tiene que renunciar a una gran parte de lo que ella está viendo o está sintiendo, convirtiéndose en una piedra enorme en el camino. Por lo que en lugar de llegar a acuerdos o consensos, cada vez que discuten, la persona que no es narcisista se siente totalmente a la deriva. Y esto es porque los narcisistas por defecto tienden a posicionarse muy a la defensiva, haciendo casi imposible cualquier aclaración o consenso. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? Bueno, al principio minimizarán tu angustia y tu preocupación. Recientes estudios muestran que las personas con el trastorno de personalidad narcisista tienen una conciencia sobre ellos mismos muy limitada. Esto quiere decir que no son muy conscientes de cómo sus acciones afectan al resto de personas. Y por otro lado, también se ha visto que tienen una capacidad ciertamente reducida para sintonizar con los demás, la famosa empatía emocional, o en este caso la falta de ella, por lo que esto puede explicar por qué no ven sus comportamientos de la misma manera que los ves tú. Sin embargo, aquí creo que habría que ir un poco más allá, y es que en muchos casos sí que pueden ser conscientes de lo que hacen, pero minimizan tu experiencia emocional para no hacerse cargo de aquello que han hecho. Sean conscientes o no, que este es el eterno debate, te podrían decir cosas como relájate, que no es para tanto, otras veces he hecho eso y no te ha importado, no pensé que te molestaría algo tan insignificante, etc. Siempre van a tender a invalidar las emociones de los demás, haciéndolas de menos y quitándole hierro al asunto. Es más, con este tipo de invalidaciones te harán sentir todavía peor, porque es como si no tuvieses derecho a sentirte como te sientes. En los casos más graves pueden usar ciertos eufemismos para minimizar el impacto de sus acciones. Por ejemplo, en lugar de robar, pueden decir que tomaron prestado ese dinero sin pedirlo, y que no es para tanto porque iban a devolverlo. En segundo lugar, tienden a echarte la culpa a ti. Las investigaciones muestran que aquellos que tienen fuertes rasgos narcisistas a menudo tienen un sentido innato de victimismo, por lo que pueden echarte la culpa a ti, a otra persona o a otro factor externo sobre el que supuestamente ellos tienen poco control. Este es un tema muy interesante y es lo que en psicología llamamos locus de control. El locus de control, por decirlo sencillamente, se trataría de dónde colocamos en nuestra mente el origen o la causa de las cosas que nos pasan. Si lo colocamos fuera de nosotros mismos, lo llamaríamos locus de control externo. Y si lo colocamos en nosotros mismos o lo interiorizamos, por decirlo de alguna manera, lo llamaríamos locus de control interno. En este sentido, a las cosas que hacen mal, a las cosas reprobables o que hacen daño a otras personas, los narcisistas siempre sitúan la culpabilidad fuera de ellos, como si ellos no tuviesen nada que ver con la historia. Por ejemplo, cuando no es por el trabajo, es por el dinero, o es por el estrés, o su favorita, es por tu culpa.
Y es que cambiar la culpa y ponerse a la defensiva es algo que suelen hacer muy bien, sobre todo cuando estáis inmersos en una discusión. Victimizarse y echarles la culpa a otros o a su propia víctima es algo que saben hacer muy bien, y es que te dirán que si no hubieses hecho esto, ellos no habrían hecho aquello, o que es tu culpa porque ves cosas donde no las hay, o que tú ya sabías cómo eran ellos y que por lo tanto la culpa es tuya porque ellos no van a cambiar. Cualquier cosa por jugar la carta de la víctima y culpabilizarte siempre a ti. Muchas veces las personas que son víctimas de este engaño no ven claro del todo lo que está pasando y sorprendentemente terminan siendo ellas las que se disculpan. En tercer lugar, usarán la luz de gas. Algunos estudios sugieren que las personas con narcisismo no son tan propensas a experimentar la culpa como los demás, lo que puede dificultarles hacerse responsable de sus propias acciones. Como resultado, pueden negar rotundamente que hicieron o hicieron algo hiriente, incluso ante la evidencia. Como sabes, esto es una estrategia llamada gaslighting o luz de gas. Esta forma de actuar puede hacer que dudes de tu propio sentido de realidad y de cómo percibes las cosas. Como sabes, hemos hablado del gaslighting en muchas ocasiones. Desde mi punto de vista, es una de las tácticas de manipulación más dañinas que hay. La luz de gas puede adoptar múltiples formas, desde hacerle dudar a la víctima de su propia percepción y razonamiento sobre las cosas, hasta hacerle dudar de sus capacidades o de ella misma. Es una técnica muy insidiosa que hace mucho daño a la persona que lo recibe. Una de las formas más sofisticadas que hay de gaslighting es no solo mentirte acerca de lo que ves o de lo que oyes, sino darle la vuelta a todo y hacer que la víctima tenga serias dudas sobre su salud mental y asimile como propia la responsabilidad que en realidad tendría que asumir otra persona. Por eso es muy habitual ver esto en una discusión con una persona narcisista, y es que si intentas reclamarle algo, si intentas que te explique algo o que se ponga en tu lugar y que asuma responsabilidades, ninguna de estas cosas va a ocurrir. En su lugar, el narcisista despliega toda una serie de técnicas de manipulación que ha ido aprendiendo con el tiempo para no asumir ningún tipo de responsabilidad y así proteger a su ego. Y esto puede sonar como: yo nunca dije eso nunca ocurrió, estás exagerando las cosas, ves cosas donde no las hay. En realidad es que tienes una mente sucia y por eso ves esas cosas. Y su favorita y todo un clásico: estás loco. También pueden hacer uso del chantaje emocional en este punto y decirte que si les quieres tienes que creer en ellos, aunque tus ojos o tus oídos hayan visto o hayan escuchado otra cosa. Da igual que tú vayas con un mensaje, con un vídeo, con una grabación o con lo que sea. Lo más curioso de todo es que se muestran muy seguros de lo que dicen, es decir, lo que dicen lo dicen casi sin pestañear, mirándote a los ojos, como si te estuviesen diciendo la verdad y creyéndose ellos mismos sus propias palabras. Todo este cóctel emocional va a hacer que la persona que recibe esto dude de si lo que vio o lo que escuchó fue real o no. Tu evidencia no va a probar nada, y los narcisistas además te pondrán en una situación entre la espada y la pared. Por un lado, si les quieres, tienes que aceptar todo el pack completo que ellos te venden, las manipulaciones, las mentiras, etc. Y si no aceptas eso, entonces les estarás diciendo que no les quieres. Y bueno, así la víctima puede pasarse años, ya que el narcisista envenena hasta el último detalle de cada debate y de cada discusión que tengáis. Resumiendo este punto, cuando una persona usa la luz de gas es muy difícil abordar los problemas en cuestión, ya que nunca llegaréis al núcleo de los problemas y ni tan siquiera se contemplará la posibilidad de que ellos, al igual que tú, al igual que todos, se haya podido haber equivocado. Esto hace muy difícil resolver problemas, llegar a acuerdos o a unas disculpas sinceras, lo que afectará mucho a la víctima. En cuarto lugar, vemos cómo intentarán ridiculizarte. Otra forma en la que actúan los narcisistas cuando tienen una discusión es intentar ridiculizar a su interlocutor. Los narcisistas suelen tener poca tolerancia a la frustración, por lo que si esa discusión se alarga mucho o simplemente dices algo que le enfada, pasará al contraataque tratando de humillarte. Por lo que es posible que experimentes insultos, vejaciones, humillaciones e incluso comportamientos burlones como reírse cuando expresas tu dolor. Te llamarán estúpido o loco e intentarán derribar por todos los medios tu punto de vista, humillándote simplemente por expresar cómo te sientes. Y es que los narcisistas suelen intentar no mostrarse vulnerables ante los demás. En teoría, solo los narcisistas vulnerables o frágiles hacen esto, y cuando lo hacen para victimizarse. Por eso, ya sea un narcisista grandioso o uno encubierto, te atacarán por mostrar tus sentimientos y expresar cómo te sientes. Para los encubiertos es como si solo ellos pudiesen tener ese privilegio, como si solo a ellos se les permitiese poder decir cómo se sienten y que estos sentimientos sean tenidos en cuenta. Para los abiertos simplemente es una muestra de debilidad. Por eso, tanto abiertos como encubiertos van a denostar este hecho y van a criticártelo. En quinto lugar, algo muy habitual que un narcisista va a hacer en una discusión será cambiar de tema o desviar el argumento.
Por ejemplo, cuando se enfrenta a pruebas indiscutibles como recibos, fotos o correos electrónicos, si no hace luz de gas ni otra de las cosas que hemos visto antes, alguien con rasgos narcisistas puede redirigir la atención hacia otra cosa como una distracción. Esto pueden hacerlo de distintos modos. Por un lado, pueden darte respuestas indirectas o incompletas a los temas que estéis tratando. Por otro, pueden sacar a relucir viejos problemas para intentar nivelar de algún modo algún error tuyo del pasado con problemas que estén presentando ellos ahora. Ya sabes, el y tú más que se ve tanto en política, pero también en relaciones personales. Otra forma de hacer esto es intentar chantajearte emocionalmente, y es que esto también sirve como distracción. Con este chantaje pretenden no solo socavar tu argumento, sino además hacer que te sientas mal. Por ejemplo, pueden intentar lanzar la pelota a tu tejado tratando de que te sientas culpable por poner límites o intentar que asuman responsabilidades. En este sentido, te pueden decir cosas como: después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? Y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo que diga esta frase sea narcisista. Como sabes, el identificar y diagnosticar a alguien en el caso de que tenga un trastorno de personalidad es mucho más complejo que todo esto y va más allá. Pero ellos, en general, sí que acudirán a este tipo de frases tan manidas y recurrentes para hacerte sentir mal. Y bueno, otra forma de desviar la atención es proyectar sobre ti precisamente aquello que están haciendo ellos. Te acusarán de cosas que han hecho ellos en el pasado o que están haciendo en la actualidad para que ceses en tus intentos de encontrarle un sentido a todo. Esto no solo te bloqueará en el camino, sino que tendrás que defenderte de un montón de acusaciones infundadas. En sexto lugar, la ley del hielo es otra de las actitudes o conductas que realizan en una discusión o en este caso tras la discusión. Si la persona se niega a hablar sistemáticamente de un tema que te está afectando emocionalmente y que de una u otra manera quieres resolver, estaríamos hablando de stonewalling. Esto significa en inglés muro de piedra, literalmente. Es como si construyesen un muro de piedra en torno a ese tema que quieres hablar o resolver. Cada vez que hablas del tema, cada vez que intentas que esa persona se involucre también, encuentras la callada por respuesta. Aunque muchas veces esto es más sutil y lo que hacen es como que no te han oído. Cambian de tema como si lo que tú les has dicho no existiese o no lo hayas dicho nunca. Esto no sería la ley del hielo propiamente dicho, ya que sí que habláis y tenéis conversaciones, pero nunca de aquello que te preocupa. Tiene similitudes con la ley del hielo porque se crea un silencio comunicativo, pero solo sobre determinados temas. Cuando sí que aplican la ley del hielo, sería después de una discusión en la que él o ella deja de hablarte durante días o semanas. Y esto puede ser incluso viviendo con ellos, pero que no te dirijan la palabra para nada. Mezclado con este silencio te pueden dirigir miradas amenazadoras, intimidantes o que ni siquiera te dirijan una simple mirada. Como sabes, este tipo de manipulación hace mucho daño y es muy perjudicial para la salud mental de quien lo recibe. El tratamiento de silencio se siente como un martirio y es un verdadero castigo psicológico. Muchos narcisistas no es que no toleren que discutas con ellos, sino que simplemente tampoco toleran que quieras tener la razón por una vez o aclarar las cosas. Esto ya es un insulto y una ofensa grave para ellos. Por eso puede que incluso hayáis terminado la discusión en buenos términos, intentando tanto el uno como el otro apaciguar la situación, para después encontrarte con este silencio. Y es que ellos perciben como una amenaza a su control y una ofensa hacia ellos mismos el que hayas siquiera pensado que podías discutir algo con ellos o reclamarles algo. Por eso, aunque hayas terminado bien la conversación, es probable que después te apliquen esto como castigo. Y es que según ellos necesitarás aprender una lección. Y bueno, en séptimo lugar, algo que hace muchísimo es el compararte con otra persona o el reemplazarte. O sea, la triangulación. Esta triangulación o reemplazo, como sabes, puede ser real o figurado. Algunos simplemente acuden al supuesto testimonio de terceros para conseguir respaldo a su punto de vista. Por ejemplo, te dirán que su ex, su madre o su amigo no actúan así cuando ellos hacen esto o lo otro, o les ha consultado y no piensan así, dándole la razón a ellos. Todo esto supuestamente, claro. Otros directamente pueden pasar a la fase de descarte por haberte atrevido a cuestionarles o a poner algún límite. Es decir, algunos de ellos no van a tolerar en forma alguna que les cuestiones. De buenas a primeras, algunos de ellos pueden reemplazarte incluso antes del descarte. Es decir, no va a haber un final propiamente dicho o explícito. El final lo van a poner ellos reemplazándote por otra persona. Tan elevado es el sentido de derecho de un narcisista y tan hipersensible a la crítica es. Cualquier cosa que no cuadre con su forma de ver el mundo y de verse a sí mismos hará que todo se tambalee. Y bueno, resumiendo, tienes que entender que discutir con alguien que tiene rasgos narcisistas pronunciados puede hacerte sentir herido y confundido. Ellos desvían las acusaciones como si fuese Neo de la película Matrix, y de verdad que no le da ni una bala. Por lo que, en la medida de lo posible, si puedes evitar discutir con un narcisista, es algo que yo te recomendaría. No para darle la razón a ellos, sino para que no te arrastren con sus justificaciones y demás a ver el mundo como lo hacen ellos.
En ese mundo ellos no tienen ninguna responsabilidad y somos los demás los que siempre hacemos las cosas mal, por lo que no gastes energía ni tiempo en algo que solo va a hacer que empeore tu salud mental y tu posición con respecto a esa persona. Bueno, llegados hasta aquí, ¿qué piensas tú? ¿Te ha pasado algo que he descrito anteriormente? ¿Cómo era cada discusión que tenías con el narcisista? ¿Cómo te hacía sentir? Por favor, escríbelo abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.